Bueno, hola a todos otra vez. Estoy acá con Eugenio Caruti. Vamos a seguir con las conversaciones que habíamos abierto respecto a Plutón en Acuario y cómo entender los grandes movimientos de los planetas desde el punto de vista colectivo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Vamos a continuar con esta reflexión, mm, Dale. con esta idea de, de preparar el terreno para una comprensión de lo que nos está ocurriendo, pero creo que en las reuniones anteriores sí se explícito que necesitamos profundizar en una serie de supuestos en relación a la astrología y en relación a la dinámica de la vida del planeta y de cómo responde el humano como entidad colectiva a los cambios del cielo. Digamos, me parece fundamental el primer punto, o sea, cambios del cielo. ¿Qué significa? El cielo cambia su forma, cambia las relaciones entre los cuerpos celestes, se mueve el sistema solar en el trasfondo de las galaxias, y lo que nos tenemos que aceptar que esos cambios son orgánicos. Es decir, eh, son totalmente coherentes porque son ciclos y procesos del, del sistema solar, eh, que están predeterminados desde hace miles y miles de años y están implicados en los futuros miles y miles de años. Es decir, los cambios son coherentes y nosotros estamos en un estadio en el cual la coherencia la buscamos en relación a nuestros deseos y a nuestra relación y a lo que creemos que es lo que somos. Entonces, el, el sistema solar se mueve, la Tierra se transforma, la Tierra cambia, y nosotros somos parte de esa Tierra, somos parte de ese sistema solar, somos parte de ese universo que se está moviendo continuamente, y cómo meditamos en la aceptación de la coherencia de esos cambios, aunque no, aunque contradigan nuestros deseos. Nosotros hicimos una analogía que los cambios de las relaciones entre los planetas son equivalentes a los cambios de las estaciones del clima, ¿no? Que son las estaciones climáticas, son cambios de relaciones entre las posiciones de la Tierra y el Sol. Y para profundizar en la analogía dijimos, o podemos decir, las estaciones traen nueva información a la Tierra. O sea, cambian de cualidades, pero traen nueva información, y los ecosistemas terrestres estamos, vamos a decirlo biológicamente, constituidos para responder, para sincronizarnos con esos cambios estacionales. Ahora, del mismo modo, esto sucede en un plano mucho más complejo con lo que llamamos astrología. Es decir, cambian las cualidades no solamente climáticas, sino cambia la información que el cielo trae a la Tierra. Eh, Dios, digamos, decir, está entrando Plutón en Acuario significa nueva información. Nueva información, y si hacemos la analogía con la naturaleza, existe siempre la posibilidad de un acoplamiento creativo, ¿no?, entre las entidades de la Tierra con la nueva forma que trae el cielo.
Es Aunque como, eso contradiga lo que nosotros queremos. sí, por ahí quería subrayar eso de, claro, uno piensa, bueno, si no tomamos de referencia al ser humano con sus deseos y lo que quiere, en tanto cómo interpretar este nuevo clima, qué referencia nueva tomamos? Digamos, si no es el deseo el humano es esto que vos comentabas, ¿no? Una nueva información que a priori nos va a sorprender y que sí, que puede estar inclusive en contra de lo que la mente humana proyecta. Bueno, eso es lo que tenemos que meditar. Claro, Digamos, que los cambios son coherentes, pero nuestras identidades fijas y nuestros supuestos fijos mm, tardan mucho tiempo en aceptar la coherencia de esos cambios. perfecto. Entonces, y en ese sentido, toda la conversación apunta a que lo importante no es preocuparnos por predecir cuál va a ser el cambio, sino estar en un contacto cada vez más estrecho con la percepción de lo cambiante, ¿m? Para tardar mucho menos tiempo en captar la coherencia del cambio, el significado del cambio y la aceptación de que el cambio es coherente, aunque desafíe mi identidad personal, aunque desafíe mi identidad nacional, aunque desafíe mi identidad como especie. Digo, desafíe todas las creencias que yo tengo acerca de quiénes somos. Bueno, ese desafío es coherente. Digamos, la tardanza en reconocer la coherencia del cambio es la fuente del conflicto. ¿Mm? Claro, en particular, todo tiempo acuariano sabemos que es un tiempo radicalmente disruptivo, tan disruptivo de que es un salto, es decir, se suspenden todos los caminos. No hay camino en el cambio. Es decir, son, es un tipo de estación, Acuario, es un tipo de clima vibracional en, en, que es inevitablemente desorientador y que obliga a que aparezcan nuevas cualidades. Sin esas nuevas cualidades, este tiempo se percibe como caótico. Bien, Entonces, ¿qué es lo que percibe como caótico Acuario? Bueno, nuestras creencias anteriores, nuestra manera de definirnos antes que el cambio de clima. ¿Es caótico Acuario? Bueno, es caótico respecto de lo que nosotros creíamos que tiene que ser, pero profundamente es coherente. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, digamos. Lo que dijimos en las reuniones anteriores, tenemos que comprender la naturaleza del nuevo tiempo y la naturaleza de nuestras reacciones al nuevo tiempo. Porque los humanos reaccionamos de acuerdo a nuestro pasado, de acuerdo a nuestras interpretaciones y a la inercia de nuestras interpretaciones, y de acuerdo a la diferente interpretación que hacemos los distintos humanos del cambio de clima. En principio estamos profundamente condicionados para enfrentarnos, polarizarnos, eh, pelear entre nosotros acerca de qué es lo que está sucediendo, y en esa pelea entre qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no tiene que ser,
giramos en una continua, en una rueda, ¿m? que hace que nuestros aprendizajes sean siempre incompletos. Que no terminemos de comprender algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo nuestra violencia, nuestra relación con la naturaleza, nuestra, la sexualidad, los vínculos. Todo esto, los juegos de acción y reacción, lo dijimos en las reuniones anteriores, hace que esto gire en falso. Entonces, me parece que podemos entrar más a fondo, ¿no?, en considerar cuál es, en meditar, cuál es el tipo de tiempo que llamamos acuario, ¿m? Y cuál es la distancia psíquica entre el estado de la conciencia humana anterior a este tiempo. Porque ahí se va a producir el choque, el conflicto, la sensación de que lo que debiera ser y lo que no debiera ser en lo que está sucediendo. Perfecto. Pensaba que, claro, nosotros como astrólogos tenemos como esta ayuda de saber que hay un orden donde está implicado el caos, el desorden, esta situación de las perspectivas tan diferentes que parecen incoherentes y cómo saber que vamos a pasar por esa fase, como decís vos, puede acelerar el proceso de no eternizar esa fase, sabiendo que después, Puede sincronizarnos más rápidamente claro, con la naturaleza del cambio. Digamos, vuelvo a esto. No es un tema de predecir qué va a suceder, sino de comprender qué está sucediendo y aceptar su coherencia y la complejidad, el desafío que implica la comprensión de esa coherencia. Y en ese sentido, como decías, la cualidad de la astrología es que podemos meditar sobre el zodíaco, porque el zodíaco es justamente un patrón coherente de cambio. claro. Y esto es un don que ha aparecido en la humanidad, que tenemos que hacernos cargo, tenemos que aceptar esa posibilidad que vos estás diciendo para sincronizarnos con menos conflicto. Exacto. Nosotros sabemos que estamos ahora en un tiempo de Acuario que es un pequeño tiempo de Acuario, ¿cierto? Claro. Plutón en Acuario significa 20 años de Acuario, que sabemos que van a suceder una cantidad de cosas disruptivas, del mismo modo que tuvimos dos pequeñas ruedas en el 2020, ¿no es cierto?, de Júpiter en Acuario y Saturno en Acuario, ¿cierto?, que se superpusieron con la potencia de la conjunción de Júpiter en Acuario, y que no casualmente sucedió algo tan disruptivo como la pandemia, ¿no?, que fue algo que nos dejó atónitos y que cambió, bueno, hasta qué punto nos cambió, aún no lo sabemos. Del mismo modo hacemos que ahora vienen 20 años, quizás con una cualidad diferente sobre la cual tenemos que meditar, que es la de Plutón, que nos va a alterar por completo, y veremos cuánto tiempo lleva las alteraciones que se van a producir en estos 20 años. Pero que al mismo tiempo, digo, la rueda de Júpiter, la rueda de Saturno, ahora la rueda de Plutón en Acuario, está dentro de una meta-rueda que es el cambio de era, que sabemos que estamos en la frontera entre la era de Piscis-Virgo y la era de Acuario-Leo. Ujú. Digamos. Exacto. Entonces,
la meditación sobre estos signos me parece que se hace fundamental, porque como vos decías recién, la potencia del zodíaco es que nos da las claves para significar mucho más rápidamente que lo que sucede expresa un orden muy profundo, expresa un orden cósmico, no un orden humano, pero expresa un orden que está más allá del humano, que para aceptarlo hay que simplemente poder absorber la información de que somos parte del universo, somos parte del sistema solar, somos parte de la Tierra. Y no los dueños, ¿no? Lo que es el malentendido, o los... No los dueños y no el centro. Mm, Digamos, ahí vos estás ya diciendo inmediatamente, esta es la distancia psíquica, mm. ¿no? El sentirnos seres entrelazados con este universo que se nos aparece ahora, Mm, porque durante toda la era anterior el universo se nos aparecía un orden fijo, estático, digamos, en todo caso las estrellas, mm. planetas eran algo muy fijo, ¿sí? Digamos, de pronto sabemos que somos miles de millones de galaxias, lo cual es una cantidad de información por ahora no absorbida. Pero entonces, meditemos un poco más en el significado de los símbolos. eh, digamos, el zodíaco tiene que ser meditado. Meditado quiere decir entrar en resonancia con la potencia de esos símbolos que siempre revelan nuevas realidades y que no podemos quedarnos en una información superficial o meramente cognitiva, ¿no? ¿Qué es lo que el acostumbramiento del cerebro va a tratar de hacer, ¿no? Tipo agarrar la información y interpretarla enseguida en términos de los propios deseos y demás. Y una información tan compleja como es la del hecho que estamos imbricados zodiacalmente con el cosmos. Esto lo vamos aceptando, ¿no? Claro. Ahora, yo recién dije, estamos pasando de la era de Piscis Virgo a la de Acuario Leo. Ya con esto estoy diciendo algo que habitualmente no está en nuestras reflexiones. ¿Eh? O sea, la comprensión de las polaridades, de los ejes, de los signos complementarios, nos tiene que hacer redefinir ciertas ingenuidades, diría yo, ¿no? Por ejemplo, que no nos permiten, digamos, quizás está sorprendente como velan nuestra percepción, ¿no es cierto? Ha sido tan un lugar común entre los astrólogos o entre los investigadores de astrología, la era de Piscis, como la era de la devoción, de las religiones universales, Claro. del misticismo, que pareciera que no nos damos cuenta que simultáneamente a la explosión de las religiones universales, que ha cambiado totalmente el planeta con su con un con significados nuevos al ser universales para poder entrelazar a todos los humanos, y que no nos damos cuenta que las religiones universales son religiones del libro, son religiones de texto, son religiones de lenguajes, y que al mismo tiempo de que las religiones universales, podemos decir, piscianas y devocionales, estos han sido los 2500 años más mentales y racionales de toda la historia de la humanidad. Y que en este final o en este florecimiento de esta era de Piscis Virgo, digamos, nos estamos encontrando con
la potencia de significado de los lenguajes, de los sistemas, de los patrones, de los algoritmos, ¿no? Todas estas palabras son palabras virginianas, ¿sí? Nos estamos empezando o sea, empezamos a tener palabras que son completamente nuevas, ¿no? Pero esas Ujú. palabras son virginianas. Totalmente. Además son palabras que por ahí en otro momento estaban como encapsuladas en una especialidad, que se llama la matemática, y ahora son casi parte del lenguaje popular, ¿no? Los algoritmos, los códigos, la Bueno, inteligencia artificial, ahora que está como claro, son muy fuerte. lenguajes. Nos estamos dando cuenta de la importancia de los lenguajes, Exacto. ¿no? Que somos lenguajes. O sea, el pensamiento es símbolo, es lenguaje, ¿no? Eh, y otra palabra bien virginiana es la técnica. Virgo es técnica. Y nos estamos dando cuenta de la potencia de la técnica. Y la potencia de la técnica es un efecto de la maduración de esta era de Piscis Virgo, que nos hace, que nos invita a percibirnos como seres sistémicos y totalmente entrelazados, ¿no? Voy a decirlo así, con, con la tabla de Mendeleev que nos dice que somos orgánicamente las formas que surgen de todo lo que es, de los elementos que nacieron en las estrellas y que orgánicamente somos ADN, lo cual nos lleva a sentir que somos indisolublemente partícipes de la biodiversidad. Y que al mismo tiempo nos damos cuenta que somos seres simbólicos y que somos seres técnicos. Esto en un punto parece que nos asombra, pero ser humano es ser un ser con instrumentos. Digamos. Esto lo digo como antropólogo, ¿no es cierto? Si uno quiere distinguir un homínido, un antropoide simio de un antropoide homínido, ¿qué va a buscar? La presencia de instrumentos Claro. y la presencia de lo simbólico. ¿No? Digamos, dibujos, ¿sí? Rituales e instrumentos. Es decir, símbolos y técnica constituyen al humano. Claro, me imagino las cuevas de Altamira, ¿no? Que está por un lado están todos los animales simbolizados y por otro Ujú. lado los instrumentos donde hicieron para hacer el fuego, ¿no? Y como, Y la capacidad de producir colores, o sea, todo esto es técnico. Es decir, claro, nosotros ahora decimos, uy, pero somos dependientes del teléfono celular o de la computadora. Somos simbióticos con la computadora. Bueno, fuimos simbióticos con la rueda, con las armas, con los telares, qué sé yo. con los telares. Siempre fuimos Mm. simbióticos de las máquinas y siempre fuimos simbióticos de la vida terrestre. Es decir, recién ahora, en este momento, la biología está pensando en lo que llaman bueno, ahora no me acuerdo bien el nombre, nos estamos dando cuenta que somos, orgánicamente, somos tanto bacterias como humanos, que bacterias y humanos somos la misma cosa, no existe el humano sin bacterias, ¿no? Todo nuestro cuerpo Sí, sí, es una simbiosis con las bacterias, exacto. ¿no? Quiero decir, esto que nos está sorprendiendo, ¿no? Que somos un entrelazamiento de la biodiversidad y las máquinas, está rompiendo todos nuestros sistemas de creencias, pero en realidad
estamos dándonos cuenta de algo que fue siempre así. Claro. Nos estamos sorprendiendo de lo que estamos hechos, básicamente, ¿no? Como si fuera una novedad y uno puede remitirse al inicio de la vida misma para darnos cuenta de este entrelazamiento biológico, mental, simbólico en un punto. Exactamente. Y aceptarnos entonces en algo que nos redefine profundamente nuestra identidad. Mm, ¿Mm? Del mismo modo que están apareciendo una cantidad de palabras que son totalmente nuevas, como electricidad, interacción, redes, discontinuidades, ¿sí? Palabras que asociamos a Acuario que no existían antes, mm, ¿sí? Pero que si seguimos profundizando nos damos cuenta que en realidad fue siempre así. La especie humana, ¿qué es? La especie humana es, bueno, esta diferenciación del ADN desde un punto de vista que fuimos propagando e interactuando en distintos ecosistemas. Al mismo tiempo que desarrollábamos instrumentos, desarrollamos en los distintos ecosistemas, se modificó el ADN interactivamente, es decir, acuarianamente, claro. y aparecieron todas nuestras diferencias de color de piel, color de ojo, ¿no? O sea, somos seres multicolores desde el principio, Mm, ¿sí? Digamos, pieles morenas, cobrizas, blancas, ojos celestes, ojos negros. Bueno, eso es el resultado de la interacción con ecosistemas diferentes. Ahora, ¿qué sucedió? En esa interacción nosotros no vimos, o sea, cada comunidad humana no tenía la perspectiva que hoy aparece. Es decir, cada comunidad humana se constituyó como una burbuja de, de seres que sentían y pensaban lo mismo y se modificaban como especie a sí mismos y que reaccionaban con tremenda fuerza ante la visión de otra transformación adaptativa, de otra transformación vincular de los humanos que tenían otro color de piel o otras costumbres. quizás adelantándome un poco, podríamos decir que ese nivel canceriano fue ciego a lo acuariano que estaba como por detrás de todos esa diversidad. Exactamente. O sea, el proceso desde el psiquismo fue un proceso canceriano. Bien. Formamos infinitos nidos, infinitas burbujas de eh, con necesidad para sobrevivir de sentir lo mismo y pensar lo mismo, y sentirnos unidos al principio de una relación muy positiva e Mm, interactiva con la biodiversidad, pero de mucho antagonismo con otras comunidades que nos aparecían como aterrorizantemente diferentes. bien. ¿Sí? Entonces, en realidad generamos sensaciones de identidad por pertenencia muy fuertes que tenemos que comprender su presencia en nosotros ahora, porque se nos está revelando nuestro, vamos a decirlo así, que somos multicolores. Claro. Tenemos que explicárselo a los blancos, a los morenos, a los cobrizos, ¿no? Que somos multicolores, pero nos hemos convencido que somos o blancos, o morenos, O o cobrizos, cobrizos. claro. Digamos, esta certeza de pertenecer a una identidad colectiva y fija es una manera mítica
en que está organizado nuestro psiquismo, que es la que está haciendo crisis. Exacto. Casi como si hubiera algo ontológicamente cierto en los cobrizos, como si cada cosa fuera un ente en sí mismo real Una, una entidad separada en y sí misma, separada. ¿sí? Porque en realidad es mítica. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que todas las comunidades eh, se han ido transformando por choques unas con las otras, eh, y siempre aparecieron comunidades que dominaron a anteriores Claro, y las transformaron y generaron nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas creencias, nuevas costumbres e hibridaciones profundas que formaron civilizaciones, ¿no? O sea, pasamos de burbujas de aldeas y pequeñas comunidades a civilizaciones. En este proceso después decimos, no, los argentinos existimos eternamente, no existimos eternamente, ¿no? Somos una identidad transitoria, un encuentro de humanos que si nos amalgamamos y nos constituimos como una comunidad, destruyendo comunidades anteriores, ¿eh? Y a la vez eh, transformándonos en interacción con otras comunidades. Ahora, hay algo que dice, no, tenemos una identidad separada a todos los demás. sí, por eso a veces suena hasta gracioso esas notas que dicen, ¿cómo éramos los argentinos antes de que vengan los españoles? Tipo, ¿no? Como, qué sé yo, Claro, comechingones, tehuelches o onas, eran los argentinos de antes, ¿no? Como hay una traba en la interpretación de los datos, diríamos, en un en la nivel. interpretación de los datos, porque hay un anhelo mítico de continuidad de una identidad que busca un origen mítico. Claro, Sabemos que esto es la aldea canceriana, digamos, y esto es un proceso psíquico que el zodíaco nos permite comprender. O sea, claro, toda aldea canceriana necesita mitos de origen que nos den sensaciones de que, de que somos lo mismo y que bien, tenemos un origen común. Ahora, ese origen común es mítico. Después esto se traslada a las naciones y es como si las naciones hubieran existido desde siempre. Y perdemos de vista la continua transformación e hibridación y entrelazamiento y que siempre fue así. ¿Por qué? Porque los zonas están en Tierra del Fuego, porque los comechingones los empujaron, y los comechingones los empujaron porque los incas los empujaban, y así sucesivamente, digamos, ¿no es exacto, cierto? claro. Digamos, la traumática interacción de las comunidades cada vez más complejas ejercieron una presión sobre las comunidades anteriores y menos complejas, y se produjo una hibridación por dominio, Claro. ¿no? Que tenemos que asumir que es la constante del proceso colectivo. Sí, claro, porque además es- cuando hablamos de las grandes migraciones de Europa hacia América, de América hacia Europa, ¿no? Es como eh, ver todo ese proceso que por ahí hace miles de años llevó mucho tiempo, ahora es casi instantáneo, ¿no? El contacto con lo diferente, ¿no? Árabes en, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Pero nuestra búsqueda de mitos de origen se olvida, por ejemplo, que bueno, América está constituido por los que entraron por el estrecho de Bering o vinieron por las balsas desde lo que hoy es Japón, hicieron presión unos sobre los otros y se fueron corriendo unos a los otros. O sea, antes de Hernán Cortés Claro, existieron imperios y esta relación esta destrucción de comunidades locales por sociedades unificadoras
digo, este juego Cáncer-Capricornio es la realidad humana, ¿cierto? Bien. Ahora, lo importante es, esta realidad humana tiene una inercia en el sentido de que genera, hemos necesitado psíquicamente sensaciones de que esta comunidad, esta civilización es el centro del mundo, es la más importante, ¿no? Y esto es, digamos, esto le pasa a cualquier comunidad ancestral, o, digamos, los romanos diciendo Roma es el centro del mundo, o los musulmanes la Meca es el centro del mundo, los chinos también se definen como el centro del mundo, ¿sí? Es decir, esta sensación de ser el centro del mundo forma parte de, de, este, de esta fase canceriana de la humanidad que todavía no puede, todavía no sentimos empáticamente que pertenecemos a una misma comunidad planetaria, ¿no? O sea, las sensaciones de empatía y de pertenencia son muy fuertes en anillos más pequeños, ¿no? Claro. Cuanto más pequeño, más fuerte, diríamos. Cuanto más pequeño, más fuerte. Esta es una realidad psíquica, pero que hoy esa realidad psíquica está entrando en crisis porque se revela una realidad mucho más compleja. Quiero decir, lo canceriano, lo canceriano capricorniano está destinado a redefinirse, ¿no? En vivencias de pertenencia cada vez más amplias. Pero esto es muy doloroso para nuestro psiquismo, porque es muy contradictorio cómo hacemos para soltar las pertenencias e identidades que nos dan certeza de ser diferentes a otras comunidades y que no pertenecemos a la misma realidad. Ujú. Digamos, esta, este choque entre nidos, este choque entre burbujas aisladas con definiciones de identidad que son ilusorias en tanto excluyentes. Tenemos que aceptarlas que son identidades transitorias, ¿no es cierto? Sí, me quedé pensando también porque me pareció que tu relato mismo iba dando cuenta de la aparición de la importancia del centro, ¿no? Claro, la Meca, Jerusalén, Nueva York y el yo. O sea, va apareciendo Leo. De- Exactamente. del juego Cáncer Capri, ahora empieza a irse para Leo Acuario, sería. Exacto. Está implícito en lo canceriano el centro, digamos, ¿no? El tótem en el centro de la aldea, Claro, nosotros somos diferentes, y el proceso, lógicamente, zodiacalmente coherente. siguiente, coherente, es la diferenciación dentro de cada comunidad en que aparezcan no solo la comunidad como centro, sino que dentro de cada comunidad aparezca lo que hoy llamamos individuo. El pasaje a Leo pertenece a la misma lógica zodiacal, Exacto. ¿cierto? Y hoy todos sabemos que todos los humanos tenemos una doble sensación de identidad en tensión, en conflicto, entre la identidad por pertenencia, que nos hace sentir y definirnos a nosotros mismos de acuerdo a costumbres, leyes, definiciones que son colectivas, y nos angustia mucho romper con esas definiciones, y al mismo tiempo la sensación leonina de que no acepto esas definiciones
soy diferente a los demás, no rechazo el modo como los demás me definen y me defino a mí mismo de acuerdo a lo que siento que soy, ¿no? O sea, esta tensión, definición colectiva, definición individual, es la dinámica Cáncer-Leo, sociedad, comunidad, individuo, identidad por pertenencia, identidad por diferencia, que hoy estamos viviendo y que está en el núcleo de nuestro psiquismo. O sea, nuestro psiquismo está en esa fase, en esa contradicción, al mismo tiempo que nos estamos dando cuenta que somos un sistema terrestre en que dependemos sistémicamente del clima, de nuestra relación con la naturaleza, o sea, todo lo que llamamos cambio climático en realidad es la redefinición humana de que somos seres sistémicos. Claro. Esto mismo que vos estabas diciendo, lo canceriano capricorniano se define como centro, y ese centro se define como separado y único. Ahora, esto que hace cada nación, cada religión, cada civilización, cada individuo, lo hacemos como humanidad. Es lo que llamamos el antropoceno. Exacto. La sensación que somos una especie diferente a todas las demás, única, superior, ya sea porque los dioses nos dijeron que somos superiores, o ya sea porque nuestra mente nos da la certeza de que somos superiores, la certeza racional de que somos superiores, y que tenemos derecho, como entidades separadas y superiores, al dominio del planeta y del sistema solar, ¿no? Digamos, el antropoceno es exactamente lo mismo que decir la Meca, Jerusalén, Nueva York, ¿verdad? Exacto. Digamos, y esto tiene que hacer crisis porque estamos justamente, somos un sistema viviente, orgánico, que depende de nuestras interacciones. Es decir, Cáncer Leo se está topando con la realidad de que somos Virgo Acuario. Una crisis de humildad, digamos, ¿no? Un baño de humildad en un punto. Crisis de identidad, baño de humildad, diría Claro, Virgo. diría Virgo, exactamente. Digamos, hemos trabajado a la visualización de Virgo. ¿Cuánto tiempo le llevará a la especie humana aceptar lo evidente? Que estamos chocando, o sea, chocamos solo por creernos separados, diferentes, y no aceptar que somos sistema, ¿no? O sea, este choque que nos da el cambio climático, lo que llamamos la crisis climática, es lo más natural del mundo. Porque el despliegue mismo de la secuencia zodiacal nos tiene que mostrar que no somos el centro. Sí. Estoy registrando dentro de mi mente algo que está diciendo, ¿por qué tiene que ser así? Tipo, ¿por qué tenemos que darnos cuenta de esta manera tan dolorosa en un punto, ¿no? Tanto la crisis climática o la crisis vincular. A No, ver, digamos, es dolorosa porque es sorpresiva, o por la inercia
de nuestras creencias. Uno puede decir, podríamos habernos dado cuenta un poco antes Mm, de cosas que ya sabíamos. Quiero decir, de que nuestra relación con la naturaleza es íntima. Eso lo sabíamos hace todas las comunidades de hace 100.000 años o 10.000 años, eso claro. lo sabían. ¿No? Eso, perdimos esa sensibilidad. Y al mismo tiempo tenemos que aceptar la complejidad de nuestras diferencias en interacción. ¿No? Ahora, vuelvo a decirlo. Esto es, vos decías, ¿por qué tiene que ser tan doloroso? ¿No? Mm, Yo haría la pregunta, ¿es porque es súbita la revelación sistémica? ¿O porque es muy lenta la adecuación de nuestro psiquismo a la realidad? No sé cuál es la respuesta, pero sí. quisiera poner los dos polos de la cuestión que vos traes. Claro, acá también sería proporcional, me da la sensación. Cuanto más eh, inercia tengamos desde lo que sea, más repentino nos va a parecer todo, Exactamente. ¿no? Como están las dos variantes también interconectadas, me parece, con esa sensación. Cuanto más separados nos sintamos y más diferentes y menos imbricados, claro, todo va a ser sorpresivo y nos vamos a enterar de algo que, como si fuera re nuevo y como decías vos, hace 100.000 años por ahí había otro tipo de conexión con la red de la diversidad, de la Claro, biodiversidad. para seguir con la espiral y no romantizar el pasado, Ujú. estábamos más entrelazados con la naturaleza, pero Pero, con muchísimo más rechazo claro, a diferencias humanas, digamos, ¿no es exacto. cierto? Sí, 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 Digamos, sí, sí. este es el largo proceso espiralado. Perfecto. Ahora, volvamos ahora al zodíaco, ¿no? Digamos, estuvimos reflexionando un poco sobre lo virginiano como coherencia de las transformaciones de la era Piscis-Virgo. ¿Mm? Justamente las religiones universales, el sentir que somos de alguna manera, podemos creer todos lo mismo, aunque después eso se ha llevado a guerras y todo lo demás, fue haciendo que nos extendiéramos por todo el planeta y que se rompieran barreras tan de rechazo unos con otros, y esto generó que de pronto aparece el sistema. ¿No? Eso es sincrónico al poder de la mente, al poder de la técnica, y esto nos va llevando a que somos sistemas. ¿No? Bien. Ahora, entremos en la otra coherencia que es Acuario. ¿No? Me parece que tenemos que meditar mucho más acerca en particular acerca del signo de Acuario. ¿No? Pues yo creo que es uno de los signos más difíciles de comprender para nosotros. A duras penas nos da comprender Virgo, así que Acuario es Es, otro salto, claro. es un salto enorme y es un salto enorme que tenemos que darnos cuenta que ya está implicado en, en los signos del zodíaco y en sus paradojas. ¿Por qué? En ese misterio que es el zodíaco mismo, nos damos cuenta que hemos llamado Acuario, como si fuera agua, Mm, la interpretación de un símbolo de lo cual la mente humana no tenía imagen correspondiente. ¿No? Hoy sabemos que esas olas son ondas, ¿no? Pero
la imagen que se nos apareció para relatarlo y hasta la palabra fue agua. ¿De dónde surge ese insight atemporal de que existe un espacio eléctrico, vibracional? Sí, sí. Bueno, eso tiene que formar parte de nuestra meditación y de nuestra humildad acerca de la potencia del zodíaco, ¿no? Bueno, me imagino un astrólogo moderno en Caldea explicando Acuario y dice, no, son ondas de energía cuántica que son totalmente, como, viste que lo cuántico tiene esa particularidad de sorpresa también y Sí, de discontinuidad. de discontinuidad, básicamente, Es lo sí, propio de lo eléctrico, es lo propio de lo claro. discontinuo. Esto es Acuario, digamos. Y la humanidad Entonces, diría, ¿cómo? No, no entiendo. Bueno, agua. Es como ondas de agua. Claro. Ahí va. entonces Acuario es un misterio para nosotros, el zodíaco es un misterio, pero esto nos lleva a una reflexión de que no hay imagen arquetípica posible para Acuario. Lo que tenemos son aproximaciones. Y quizás lo más singular de todo es un zodíaco egipcio que se llama el zodíaco de Dendera, donde Acuario está representado como un jarrón con ojitos y manos Mm, y pies, con 7 orificios, de los cuales sale agua. Evidentemente, allí hay una sensibilidad al humano como un recipiente atravesado por corrientes de energía, por 7 corrientes de energía. Entonces, una definición de lo humano completamente diferente. Digamos, ¿cómo es esa intuición de ese zodíaco? Por un lado, y por el otro, ¿cómo aceptamos que no hay imagen arquetípica para Acuario? Esas son las aproximaciones. claro, inclusive la del astrólogo cuántico, por ahí viene un astrólogo dentro de 1000 años y dice, no, no, tampoco. Tampoco se define así Acuario. Bueno, entonces, acá me parece importante darnos cuenta, en el caso específico de Acuario, se revela la distancia entre la imaginación, entre la imagen y la realidad vibracional. El zodíaco es vibración. Y lo que llamamos que es lo arquetípico, en el sentido que es inefable, que es nos va llegando la información a través de formas. Y esas formas son imágenes, pero las imágenes son del inconsciente colectivo. Creo que hay una confusión muy grande entre arquetipo e imagen. Allí donde hay imagen, la imagen surge siempre de la experiencia humana, siempre es antropomórfica, Mm, siempre es proyectiva. Cualquier imagen es proyectiva. El misterio del zodíaco, de lo arquetípico en sentido esencial, es que es previo a la imagen, en ese sentido es inefable y va a ir tomando imágenes. Entonces, eh, vamos a decir palabras acuarianas: eléctrico, discontinuo, incierto, o sea, incertidumbre, divergente, sin centro, interactivo. Son todas palabras extremadamente perturbadoras claro. para la mente condicionada por un universo fijo. Da una sensación de inseguridad tremendo. Exactamente, da una sensación de enorme inseguridad. Ahora, esta sensación
colectiva que hoy tenemos de incertidumbre, de no comprensión, de inseguridad. Entonces, ¿es una plaga provocada por nuestras fallas o es lo coherente porque es el tipo de cualidad que aparece, que tiene que ser suficientemente disruptiva como para cuestionar todas nuestras creencias anteriores, porque eso es Acuario? No es nada sencillo o sea, cuántas experiencias llevará para nuestros cuerpos, para nuestras emociones y nuestra mente coexistir con que la incertidumbre es el estado más maduro de la mente. Y la certidumbre es un estado inmaduro en Claro, el sentido de que necesita aferrarse, apegarse, recortar en una certeza por cuestiones de seguridad. sí. Pensaba cómo, sí, como sería como una, cómo predisponernos a esperar lo inesperado todo el tiempo, ¿no? Como es ese viaje, bueno, no lo llamaría como voluntario, pero es como una predisposición del cuerpo, mente, Mm. Bueno, corazón. me gustaría llamarla una meditación. Claro, Digamos, corazón en el sentido, se puede abrir a nosotros el espacio y el tiempo para que lo que aparece como incierto, disruptivo, incomprensible, paradójico, caótico, en realidad es coherente. Tenemos el espacio-tiempo como para registrar la coherencia de la divergencia, de lo disruptivo. claro. Mm. Y en ese sentido, digamos, me gustaría utilizar dos imágenes posibles para Acuario, ¿no? Digamos, una más tradicional, otra más científica, digamos, ¿no? Desde un punto de vista científico, todo sistema, en algún momento, todo sistema complejo fluctúa en el límite del caos. Este es un concepto de las teorías de la complejidad. La creatividad misma de los sistemas lo lleva a, durante un periodo, fluctuar, oscilar en estados precaóticos. Y en esos estados precaóticos, todo sistema complejo hace que emerjan patrones nuevos. Es extremadamente creativo porque emerge algo que antes no podía emerger si, si el sistema no fluctúa en ese borde. Podemos decir, en estos próximos 20 años vamos a fluctuar en ese borde, pero en estos próximos 2500 años vamos a fluctuar en ese borde, en el límite del caos. Una Y, pregunta que te hago para por ahí poner un ejemplo, que no sé si sería el ejemplo correcto con lo que decís, pero, por ejemplo, pones una cantidad de agua a calentar. Va a haber un momento en que va a empezar como a hacer ebullición y a hervir, 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 hasta que cambia se transforma en hasta, vapor y eso produce otra cosa. hasta, hasta que cambia de estado, exactamente. Pero la transición Ese es está el, fluctuando en un estado de incierto, cuando está en caótico. ebullición, ¿no? Cuando está en ebullición es el momento. Porque está en ebullición y va a cambiar de estado, Ok. por ejemplo. Ahora podemos decir, entonces, ahora viene una ruedita de 20 años de fluctuación en el límite del caos. Dentro de una enorme rueda de 2500 años de fluctuación en el límite del caos. Si digo en el límite del caos, lo estoy diciendo desde el miedo al caos. En realidad, desde la emergencia de patrones absolutamente Claro, nuevos y claro. creativos y realidades nuevas que todo sistema necesita cíclicamente para cambiar de estado.
Busquemos una imagen complementaria más antigua para Acuario, ¿no? Digo, para que podamos meditar en la paradoja de que lo sorprendente y aparentemente, lo que aparentemente rompe, es totalmente coherente y necesario. O sea, que no es un quiebre, sino que es lógico. Y voy a utilizar esta imagen digamos, de Acuario como el carnaval, que los romanos llamaban Saturnalia, justamente, ¿no? La Saturnalia, pero toda comunidad desde el principio de los tiempos tiene ese ritual que es el carnaval. Entonces, si es un ritual, quiere decir que está ordenado, forma parte de los rituales de la comunidad. Pero ¿qué hace el carnaval? Es un tiempo en que la comunidad suspende todas sus reglas anteriores y a través de las máscaras los cuerpos se liberan de todas las restricciones de las reglas anteriores y se permiten interacciones que antes no eran permitidas. Este es el carnaval. La comunidad valida relaciones que antes no validaba. Permite que circule algo que antes estaba restringido. O sea, suspende sus reglas. Teníamos que decir, el carnaval es la regla que dice ahora se suspenden las reglas, pero es una regla. No es una transgresión. Claro, No es una rebelión. así como en el Zodíaco dice, ahora viene Acuario, que es el caos que es parte de un orden mayor. Exactamente. Bueno, Exacto. Me parece que esta meditación es importante para que vayamos disolviendo la sensación de que Acuario y su regente Urano y todo lo demás son rebelión, son transgresión. No. Forma paradójicamente parte del orden que se suspende el orden anterior. O sea, todo orden tiene dos capas, digamos. Un orden que tiene cierta continuidad y de pronto hay un tiempo en que esa continuidad se suspende para que se renueve. Pero esa renovación no es algo en contra de lo anterior, no es una rebelión, sí, sí, sí. no es una transgresión, es la emergencia natural del proceso anterior, es Casi, necesario. eso, sí. Casi una necesidad, claro. No, digo, no Justo. diría Sí, casi. sí, sí. Esto es lo difícil de aceptar, que Acuario es una necesidad. Mm. Esto es lo profundamente paradójico de Acuario. Es necesario que se suspendan por un tiempo todas las reglas anteriores. Esta es la regla, suspendamos las reglas. ¿Para qué? Para que haya una interrelación que antes no podía haber. Para que circule algo en la comunidad que antes no podía circular. Esa recirculación, ese tiempo de recirculación, recordemos que Acuario rige el sistema circulatorio, esa recirculación es una necesidad. Que circule la información, la relación, las posibilidades por donde antes no podía circular. Es decir, que entrelace todo aquello que la organización anterior no podía entrelazar. Pensaba, así como, digamos, el vapor con respecto al agua genera un nuevo mundo de posibilidades, estos momentos del carnaval seguramente también van a generar un nuevo mundo de posibilidades a partir de estas nuevas conexiones que no se podían hacer antes y que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero Exactamente, pero que son necesarias. mm, Digo, desde el punto de vista de lo que estamos
considerando, meditando, Claro. es que es necesario que eso suceda. No es una transgresión, no es una rebelión, profundamente no es una revolución, es un orden creativo, ¿no? Es una explosión de creatividad que la primera percepción de ello es caos. La segunda es, la respuesta es, si percibo caos, ¿cómo reacciono como humano? Más control. Y otros humanos como rebelión. Algunos aparecen como rebeldes y otros aparecen como cada vez más controladores. Claro. Se polariza, se vuelve a polarizar la energía. La- el control es la polarización. Es, eh, es la tardanza en aceptar o las reacciones transicionales en aceptar que lo que está sucediendo es natural. Mm. ¿No? Digamos, esta incertidumbre, esta divergencia, esta liberación de energía, ¿no? Y ahí podríamos, creo, reflexionar un poco más sobre lo que inevitablemente tiene que suceder en tiempos de Acuario, ya sea en ciclos de un año de Júpiter, de 2 años y medio de Saturno, de 20 años de Plutón, o O de 2000 2.500 años. años, en lo que estamos participando. ¿Mm? Para poder considerar más maduramente, bueno, primero, mayor espacio-tiempo, mayor comprensión de que tienen que suceder ciertas cosas, se tienen que producir ciertas sensaciones, y también espacio-tiempo para aceptar que se van a producir reacciones. ¿Por qué? Y eh, por la inercia de, mm, de sensaciones de orden anteriores que se experimentan como seguras Claro. en contraste con la creatividad de los tiempos de Acuario que se sienten como, como inciertos, como inseguros, como imposibles de contener. Incontrolables para la... Incontrolables, exactamente. Como se siente que esto es incontrolable, entonces, por un lado, tenemos que darnos cuenta entonces que va a haber la realidad planetaria y humana va a hacer que se sienta el no poder soportar más controles. Y al mismo tiempo, la reacción que va a ser, no, no, esto tiene que ser controlado, porque esto nos lleva al caos. Esto no es coherente. Y en los dos Digamos, lados hay una excitación corporal de algo que hay que hacer. exactamente. Exactamente.